A ser puntuales, así que empezamos. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto recibirles en este espacio cultural que organiza el Grupo Cultural Celia Hoffman. Y empezamos nuestra reunión siempre atentos a las noticias de Eretz Israel y deseando que regresen con vida los que aún se encuentran secuestrados por Hamas y que Besrat Hashem se logre la paz pronto. Esta tarde, nuestro invitado es el máster Mauricio Ramírez Núñez, quien nos ha brindado excelentes charlas y en esta oportunidad también es seguro que nos va a sorprender con el tema que nos presenta sobre el pensamiento del famoso y reconocido filósofo israelí a nivel internacional, Yuval Harari, en su libro Homo Deus. Antes, les comento que Mauricio, máster, analista, consultor internacional, especialista en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo, columnista, acreditado como promotor oficial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Senado de Argentina, y entre sus quehaceres, la diplomacia, formación de liderazgos jóvenes para la acción política y en docencia también, mesas académicas, ética profesional, filosofía, pensamiento político. Y bueno, puedo seguir, pero no quiero quitar tiempo a nuestro expositor, a quien agradecemos su amabilidad y tiempo para estar aquí esta tarde. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, estimada doña Helen, y muchas gracias a todas las personas que una vez más nos reunimos aquí para conversar sobre temas que son realmente interesantes de actualidad, pero sobre todo que nos ponen a reflexionar sobre el mundo contemporáneo, sus retos, sus oportunidades y lo que puede venir en el futuro cercano. Yo lo veo muy cerca, ¿verdad? Yo lo veo muy cerca. Hoy nos corresponde conversar sobre, efectivamente, como decía doña Helen, sobre el texto, este famoso texto de Yuval Harari, que se llama Homo Deus, que es algo así como la segunda parte de una triada de libros que él sacó. El primero era Sapiens, la historia de, ¿verdad?, de la humanidad, posteriormente Homo Deus, y el tercer lugar, el que publicó hace poco, sobre 21 lecciones de vida para el siglo XXI, donde reúne algunas de las ideas que vino desarrollando en estos dos grandes textos con anterioridad y que formula de una manera más sintética y clara respecto con el avance y el acontecer de las situaciones globales directamente relacionadas con el desarrollo tecnológico actual. Y yo quiero que empecemos con una idea en nuestra mente esta charla. Porque en el fondo, quienes han leído este texto de Harari podrán darse cuenta que efectivamente la gran pregunta que nos podemos hacer es: ¿cuál es hoy entonces? ¿Y qué da sentido y fundamento a la vida? Esta es la pregunta fundamental. Porque como lo dice el libro Homo Deus, o sea, ¿verdad?, la tesis del autor es que pasamos, o gracias a la tecnología, digamos, se ha pasado de ser Homo sapiens a ser Homo Deus. ¿Por qué? Porque la tecnología ha venido a dar respuesta a muchas de las preguntas que respondía anteriormente la religión. Hoy la ciencia ha dado respuesta a eso, y además el ser humano ha empezado a desarrollar a tal nivel la tecnología que ha logrado, según Harari, suplantar de alguna manera a Dios, ¿verdad? Porque ha logrado clonar, ha logrado avances en temas de genética y demás, ¿verdad?, para producir vida de manera artificial, etcétera, que lo ha empezado a convertir en una especie de homo deus. O sea, la pregunta Harari por ahí también, ¿verdad? ¿Nos podemos o nos realmente independizamos de Dios o superamos a Dios? ¿Hemos llegado a ser Dios en la tierra? Y por ahí va un poco la reflexión. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? En el mundo del siglo XXI, que está colmado de materialismo, consumo y por supuesto la pérdida, la destrucción de todo lo que tiene que ver
con la tradición cultural de cada pueblo, pero por supuesto de toda autoridad espiritual, que es lo más grave del mundo moderno y la enfermedad más grave del mundo moderno. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Un segundo, por favor. Vamos a ver, opciones, compartir pantalla. Ahí ustedes me dicen si se ve. Sí, sí se ve. Vamos a hacerla grande. Muchas gracias. Ujú. Un segundito. Está cargando la presentación. Vamos a ver. Ahí se ve ya pantalla completa, sí. Sí, sí se ve. Muchísimas gracias. Bueno, entonces el futuro de la humanidad según Homo Deus, u hombre Dios, ¿verdad? Partiendo de esto que les decía, dejamos de ser sapiens a ser Homo Deus. ¿Verdad? Vamos a ver si es cierto o si no. Harari explora el futuro de la humanidad a través del lente de la tecnología y la biología. Esto en el mundo contemporáneo, especialmente en Occidente, se ha convertido en un binomio un tanto peligroso porque es el nuevo fundamentalismo de la época. A partir de ahí justificamos progreso, justificamos desarrollo, justificamos muchas cosas. Pero debemos tener una mirada crítica, dice el pensador israelí, y ahí él plantea algunas interrogantes sobre la evolución de nuestra especie humana y el impacto de la tecnología en nuestra sociedad. Ahí hay otra pregunta, no solamente por el sentido de la vida, sino también por el sentido real de la palabra evolución. Si realmente es una evolución, ¿en qué consiste? Porque si nos vamos a la raíz del término, el concepto de evolución simplemente significa cambio. La idea que le ha dado la modernidad occidental al concepto de evolución, de que se va ascendiendo de algo de la nada a lo superior, etcétera, etcétera, es parte del constructo ideológico de la modernidad como tal, de las figuras renacentistas, del conocimiento, etcétera. Pero bueno, ya se ha tratado y se ha hablado mucho de eso. Por eso aquí la gran pregunta que debemos hacernos, que dice Harari. Muy bien, la tecnología a veces permite avances significativos, por supuesto, gracias a eso estamos conversando aquí y cada quien o está en su casa o está en su trabajo, lo que sea, y estamos conversando. Y en buena hora, que dicha, porque nos interconecta y genera muchas cosas positivas. Pero la pregunta es esta, ¿nos puede llevar a la obsolescencia? ¿Puede la tecnología dejarnos obsoletos a los seres humanos? Porque ese es el tema del transhumanismo de fondo. O sea, la discusión de Harari es el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Esas corrientes filosóficas, ideológicas contemporáneas que empiezan a ver que una superación de lo humano es el humano robot. O sea, ¿verdad? Que le pueden poner chips, mejorarle ciertas capacidades o incluso, como andan en la locura actual en Occidente, buscando el elixir de la vida eterna para que nosotros rompamos la inmortalidad. O sea, nos quieren independizar, nos quieren liberar de la propia naturaleza humana, de la propia naturaleza que Dios nos ha dado. Y esa es la discusión con el transhumanismo. Entonces, de ahí la pregunta, ¿puede llevarnos esto a la obsolescencia? Porque vamos a ver, no me voy a adelantar y ya vamos a ir viendo el camino. Bueno, Harari cuestiona si la inteligencia artificial superará a la humana, transformando así nuestra existencia. Y esto es un gran peligro, y no lo ha dicho solo Harari, ¿verdad? Muchas personas que se dedican a la alta tecnología en el mundo, en Asia, en Occidente, que trabajan con grandes empresas dedicadas a esto, incluso han renunciado a estas empresas porque dicen hay un peligro inminente y no se está sabiendo controlar. No en vano, los Estados Unidos y China, por ejemplo, que lideran en todos estos ámbitos, han sacado ya sus políticas para poder, por supuesto, regular el tema de la inteligencia artificial. Tanto los Estados Unidos como China lo han hecho. ¿Por qué? Porque ellos saben evidentemente que hay ahí todo un tema, no solamente de carácter tecnológico, competitivo y comercial, sino profundamente ético, antropológico, que debe considerarse. Bueno, por ahí va el tema de Harari, esa es la otra pregunta. El sentido de la vida, transhumanismo y obsolescencia.
por eso les digo, reflexionen sobre el concepto de evolución. Realmente es una evolución. Podemos tener diferentes perspectivas. De eso se trata esto, ¿verdad? De eso se trata esto. Vamos a ver. Una de las grandes promesas, dice Harari, que nos ha dicho la era digital, la cuarta revolución industrial en la que estamos, la tecnología, es precisamente que nos viene a facilitar la vida, nos viene a prevenir de situaciones complicadas o difíciles. O sea, realmente, como dice él, estamos hablando del fin del sufrimiento como promesa, porque nos decían también, si ustedes lo recuerdan, que la época de la tecnología que iba a venir, nos lo decían hace unos años, etcétera, era para que el ser humano pues trabajara menos, tuviera más tiempo para convivir, para compartir la vida en familia, en la sociedad, para disfrutar de la existencia y no solamente vivir para trabajar como esclavo toda la vida y pagar deudas. Pero realmente está pasando eso. Realmente estamos planteando que la tecnología nos está llevando a dejar de sufrir y a ser más felices. Bueno, Harari plantea que la inteligencia artificial propone la posibilidad de eliminar el sufrimiento a través de los avances en la biotecnología. Lo que les decía, ¿verdad? El tema de la medicina también, de la genética y de ciertas cosas que se están desarrollando con gran fuerza, pero que en el fondo lo que plantea el autor es que hay más relación de eso, no con el fin del sufrimiento y el mejoramiento de la calidad de vida, sino con el mercado. O sea, en esta nueva era digital, la biotecnología, la parte donde la biología se junta con la tecnología, se manipula la vida, más allá de democratizar esos aspectos a toda la sociedad en general, pues lo que está haciendo es que solo un pequeño grupo vaya en esa dirección y tenga la capacidad económica y financiera para hacerlo. O sea, se está construyendo un mercado de vida artificial al cual no todos están accediendo, pero que es un muy buen mercado y generará muchos rendimientos económicos. Entonces vean ese titular que yo puse ahí sobre una entrevista que dio el señor Harari, a Infobae, en fin, para The Economist, donde dice que la inteligencia artificial hackeó el sistema operativo de la civilización humana. Eso son palabras mayores, por eso yo puse ese titular aquí de esa afirmación que hace el profesor Harari, porque yo concuerdo con él. Y vamos a ver ahora en la presentación que no solamente es hackear el sistema operativo de la mente, sino ese hackeo de la democracia, es el hackeo de las emociones, es el hackeo de la política. O sea, estamos creando algo que se nos está saliendo de las manos. ¿Y qué? ¿Y qué? Esa es la pregunta. ¿Podría realmente la humanidad alcanzar un estado de felicidad perpetua con la tecnología, con la inteligencia artificial? Entonces, vean lo que dice Harari. Tenemos que lidiar con una nueva arma de destrucción masiva que puede aniquilar nuestro mundo mental y social. Eso lo dice el autor, no lo digo yo, para que dimensionemos un poco esto. Entonces, y aquí hay otro título también que yo me encontré por ahí, quise compartir, pero bueno, con los avances en medicina regenerativa y longevidad, lo que les decía, ¿verdad? Nos quieren hacer inmortales, o sea, lo que quieren es sacarnos de nuestra propia naturaleza humana, hacernos cyborgs o hacernos así como en Terminator, ¿verdad? Bichos tecnológicos como en Terminator. Esa es la idea, liberar, liberar. Y esa es la filosofía liberal en el fondo, ¿verdad? Y lo plantea Harari también en el libro. El liberalismo en su fase extrema es liberar al individuo de todo colectivo humano, ¿verdad? Y liberarlo de toda aquella identidad colectiva, ya sea religión, familia, todo aquello que genere vínculo y colectivo, hay que liberarlo, porque el individuo es un ser libre y entonces puede elegir todo libremente hasta su vínculo en sociedad. Eso es muy peligroso, porque eso por supuesto destruye la sociedad, destruye la comunidad, destruye la tradición cultural de todos los pueblos, independientemente de cuál sea, ¿verdad? En la cultura musulmana, en la cultura judía, en la cultura cristiana, en la cultura ortodoxa, en fin, porque todo aquel vínculo que genere un apego a algo, una tradición, es destruido. Entonces la fase extrema, digamos, dice Harari en ese sentido, y aquí también hace preguntas. Vean qué interesante.
Estamos acercándonos a la inmortalidad. Hemos dejado de ser Homo sapiens para pasar a Homo Deus, lo que les decía. O sea, ese nivel de dominio de la genética humana, de la tecnología, que nos hace ser tan prepotentes y creernos ser superiores a Dios. ¿Realmente lo estamos logrando? A esto conduce todo ese punto de vista extremo donde el individuo es libre. O sea, un simple ser que solo está ahí, que solo camina, ¿verdad? Porque la tecnología lo justifica todo. O sea, hoy la ciencia y la tecnología, para ellas no existen las emociones, ni la ética, ni los sentimientos. Solo una explicación científica, bioneurológica de lo que sucede en nuestro cuerpo frente a ciertos estímulos externos. O sea, en el nivel de exterioridad, de frialdad, hasta de deshumanización, el que estamos cayendo. Por eso el profesor aquí advierte, ¿verdad? Urgentemente sobre el conflicto entre la inteligencia artificial y la bioingeniería, ¿verdad? Porque entonces, vean esto que tenemos por acá. Bueno, la genética de consumo, lo que les decía, se está creando un mercado global de todo esto. Hay lugares, incluso en Estados Unidos, si no me equivoco, algunas clínicas donde usted puede ir a elegir el fenotipo que quiere de su hijo. Entonces, ¿verdad? Hacen todo, ¿verdad? Usted dice que quiero que tenga ojos azules, ojos verdes, pelo amarillo, pelo rosado, lo que quiera, se lo venden, ¿verdad? Está la fertilización in vitro. Al final, usted puede hacer su hijo como usted guste. En fin, todo esto es un gran negocio. Detrás de esto lo que hay es un gran negocio, un gran reseteo de la población mundial, en fin, etcétera. Entonces, la modificación genética podría permitirnos diseñar a nuestros descendientes, dice Harari. Estamos en el umbral de los humanos mejorados. O sea, vean la pregunta. Humanos mejorados. ¿Qué quiere decir? Que Dios se equivocó con hacernos así. Yo pensaría particularmente que no, ¿verdad? Porque yo de ninguna manera puedo ser como un simple humano, limitado en mis cinco sentidos, con mis percepciones y emociones, mucho más capaz, mucho más inteligente que el creador de la obra en la cual vivimos nosotros, universal, que es Dios. Pero ve la prepotencia y la arrogancia humana que nos lleva a esto. Realmente es para mejorar nuestra condición o para desnaturalizarla, que es la clave de esto. Eso es parte del mercado y sus ambiciones. ¿Qué hay detrás? Pues bien, esto es el tema profundo que yo lo copié literalmente del libro Harari, puse está el número de página, el que lo tenga puede comprobarlo y puede buscar el número de página. Vean esto que dice Harari, vean esto que dice Harari. Mente o cerebro, lo que les decía de la ciencia, ¿verdad? Porque para la ciencia no hay emociones, todo es objetivo, o sea, todos son estímulos químicos que se mueven de una u otra manera, en fin. Vean lo que dice Harari. ¿Qué ocurre con la mente? Lo que ocurre en la mente que no ocurre en el cerebro, porque está esa dicotomía entre mente o cerebro. ¿Qué tenemos? ¿Mente o cerebro? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La ciencia está en eso. Bueno, la muerte de Dios a manos de la ciencia. Y algo que dice Harari. A lo largo de los últimos siglos, los científicos no han descubierto ninguna evidencia empírica de la existencia de Dios. Mientras que sí encontraron explicaciones mucho más detalladas para la caída de un rayo, la lluvia y los orígenes de la vida. O sea, el paradigma científico moderno es profundamente materialista y eso es una limitante, amigas y amigos. Eso no es para sentirnos orgullosos, eso no es para sentirnos superiores como civilización, eso no es, no. O sea, eso es una limitante e incluso epistemológicamente hablando es una limitante. O sea, en la teoría del conocimiento, eso no se ve como algo avanzado, evolucionado, más bien es una limitante. Pero además, pensar que el ser humano con sus cinco sentidos limitados puede dar una respuesta absoluta a partir nada más de lo que ve a la realidad y a la vida misma, me parece muy prepotente de nuestra parte y muy arrogante. Entonces, de esta manera se sigue un camino materialista que desestima la mente y la conciencia. Pues para la ciencia no hay conciencia. Por eso decían que ciencia sin conciencia es el fin de la humanidad. Pero eso es dialéctico. Sin ciencia, perdón, para la ciencia no hay conciencia, por eso se necesita la conciencia en la ciencia, pues la ciencia no cree en la conciencia porque no la toca. No es material, no existe.
para ella. Esos son los límites de nuestros paradigmas hoy. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Todo se reduce a actividades cerebrales y a la cosificación de la vida humana, en el fondo, lo cual es una forma de deshumanización en nombre del progreso. Vean esto. Entonces, humanos sin ser humanos ni ética. Eso nos quieren. Ya que bajo la ciencia no hay criterio para el bien o el mal, sino solo objetividad científica. Vean este caso que dice Harari. Desde una perspectiva puramente neurológica, cuando un humano es torturado o violado, en el cerebro tienen lugar determinadas reacciones bioquímicas y varias señales eléctricas se desplazan de un grupo de neuronas a otro. ¿Qué es lo que podría haber de malo en este caso? Desde ese punto de vista científico. Nada. Es simplemente un movimiento de neuronas, un movimiento de energía. ¿Qué habría de malo en la tortura y la violación? Pregunta Harari. Si algún científico quiere argumentar que las experiencias subjetivas, lo que hablamos, las emociones, los sentimientos, la conciencia, son irrelevantes, su desafío entonces consiste en explicar por qué la tortura y la violación están mal sin hacer ninguna referencia a experiencias subjetivas. ¿Se dan cuenta cómo se pisan la cola la ciencia? ¿Se dan cuenta? A eso se refiere el autor, digamos, ahí él es crítico de eso, ¿verdad? Él dice, bueno, es que nos quieren meter en un paradigma tecnocientífico, ¿verdad? Donde todos nos los hacen ver de una manera muy racional, muy materialista, muy científica, y donde se está dejando de lado múltiples realidades que trascienden lo material, pero que existen, ¿verdad? Que es también el mundo espiritual, donde el ser humano tiene ahí una dualidad real y objetiva, que no es nueva, y todas las grandes tradiciones espirituales y filosóficas de la antigüedad lo han demostrado y de esta manera también se siguen defendiendo hoy en el mundo de hoy, a pesar de la crisis que genera el mundo moderno con estos cientificismos. Entonces vean este es un gran tema para reflexionar éticamente y filosóficamente, no solo desde la ciencia positiva, ¿verdad? Este tema de la tortura o de la violación que plantea Harari me parece muy importante de reflexionar, o sea, desde ese punto de vista tecnocientífico, de ese paradigma tecnocientífico, lo único que sucede cuando se dan este tipo de cosas son cambios en la materia y en la energía. Pero sabemos que no es así. Por eso en las leyes de todos los países, la tortura y la violación es castigada. Y hay un código penal, y hay jueces, y hay leyes. Entonces, no todo es como lo plantea pues estos tecnoparadigmas que buscan pues cosificar al ser humano, pero al fin y al cabo pues no debería ni va por ahí la cosa. El otro gran tema que dice Harari de esta parte tecnocientífica no es solamente lo que estamos viendo, digamos, de hacer cyborgs o estilo Terminator de nosotros y retar así a Dios, sino el desafío de la desigualdad. O sea, a pesar de los avances, seguirá existiendo la desigualdad. Harari advierte sobre la posibilidad de una brecha entre humanos mejorados y los demás. Vean este tema. Y él lo plantea ahí en el libro, ¿verdad? Con esos mismos términos. O sea, es una locura. Uno cuando lee este libro pues no ha visto nada del mundo en lo que está, pues sí se asusta un poco, porque es más loco e irracional de lo que uno se puede imaginar. O sea, más bien yo no sé dónde está la racionalidad, el logos del mundo contemporáneo hoy, digamos, en términos griegos, ¿verdad? El logos, que era esa razón superior que daba un fundamento que estaba anclado no solamente a la razón humana, sino a un orden universal, espiritual superior. Hoy en Occidente, por lo menos, yo no lo veo en ningún lado, ¿verdad? No veo ese logos en ningún lado. Entonces, lo que dice Harari es sí, la brecha. O sea, y esa brecha que dice, bueno, es que a lo que vamos es esto, o sea, habrá quienes pueden pagar, ponerse chips, mejorarse genéticamente, y habrá quienes, por supuesto, no tienen los medios ni contarán con los medios para hacerlo. La gran pregunta es, ¿esta es una nueva forma de darwinismo social, de apartheid, ¿verdad? Nuevas formas de racismo que la era tecnológica trae consigo eh, y que no se están estudiando porque, por ejemplo, lo que es el Foro Económico Mundial, que trata mucho el tema de la tecnología y cómo democratizar el uso de la tecnología y eso,
no le está entrando a estos temas filosóficos de fondo y a estos temas que para mí son realmente también discusiones de carácter políticas, porque acuérdense que vivimos en un contexto de lo político, o sea, no hay nada fuera de lo político, por supuesto. Entonces esto tiene que conversarse, tiene que discutirse. O sea, ¿a qué nos va a llevar esto? A una especie de nuevo tipo de, entre comillas, selección natural, pero ni tan natural porque al final los que tienen plata pueden. Y como nosotros sabemos, no siempre los que tienen plata son los mejores. Ve, por ejemplo, los narcotraficantes, o el terrorismo, o el crimen organizado. O sea, y ahí sí, son millonarios y viven bien, pero no quiere decir ni que sean buenos, ni que sean mejores, ni que sean intelectuales superiores, ni nada de ese tipo de cosas que cualquiera pensaría. Entonces, vean ese tipo de circunstancias con las que debemos jugar a la hora de pensar y reflexionar sobre el tema, dice el profesor. Y el futuro del trabajo, ¿qué hacemos con pues, esa imagen? Me gusta mucho, está bonito el robot ese, ¿verdad? Se ve muy bonito. El futuro del trabajo, ¿qué? Con la inteligencia artificial y la automatización. ¿Cómo afectará esto a la sociedad y la economía? Bueno, lo que dice Harari en su libro es que es muy probable que venga y surja una nueva clase social en la era digital. Él la llama en su libro la clase de los inútiles. Pero ojo, ojo, no lo hace de manera despectiva ni de ninguna de esta forma, jamás, sino que él se refiere a una nueva clase social conformada tanto por personas con educación y sin educación formal, con saberes técnicos o sin saberes técnicos, con oficios o sin oficios, doctores o personas sin educación, que están ya y van a estar dentro de esa nueva clase social porque la tecnología los ha suplantado y los va a suplantar. O sea, no van a ser necesarios. Y ahí no estoy hablando, por ejemplo, de filósofos, por ejemplo, bueno, yo que también estudié filosofía, me siento así ya como viviendo en el tiempo de las cavernas y totalmente inútil en este mundo tecnológico. No, no, o sea, estoy hablando que ahí habrán desde médicos hasta abogados, es lo que plantea Harari. Habrán desde médicos hasta abogados. ¿Por qué? Porque la ciencia va avanzando a nivel tal que hoy una máquina puede operarte de una manera mucho más acertada y con menos riesgos que un humano que puede fallar y tener mala praxis. Bueno, si no, no existieran las denuncias por mala praxis en el mundo, ¿verdad? O sea, vean lo que está planteando el profesor ahí en el libro. Entonces, igual los abogados, o sea, allá en Estados Unidos el año pasado hubo un juicio donde todos, el juez y todos eran inteligencia artificial. Ustedes pueden buscarlo, ¿verdad? El primer juicio de Estados Unidos, donde ya el juez y toda la gente no era gente, digo yo, ¿verdad? Sino que todos eran máquinas, digamos, ¿verdad? Eran robots, era ya inteligencia artificial porque las leyes y todo esto, pues lo van a manejar mejor las máquinas y van a saber a dónde recurrir. Ellos tienen el acceso a la información. Acuérdese que el Big Data es fundamental de la era digital y toda la inteligencia artificial a través de algoritmos va a tener la capacidad de que un robot juez tenga el acceso en tiempo real a la información que precise en el momento de un juicio, algún dato, alguna ley, algún artículo que quizás no se acuerde un humano en ese momento, el juez lo va a tener y va a poder contrarrebatir cualquier argumento porque va a poder sacarte toda la Biblia, los artículos o de las leyes en el momento del juicio. Entonces, ¿cómo debatir un humano con un robot que tenga el acceso a esa información? Por ejemplo, ahí tenemos que pensar un poquito. Entonces, bueno, Harari dice, bueno, estos son riesgos. Por ejemplo, por supuesto que la tecnología tiene como hemos dicho, muchísimas cosas positivas y aquí nadie está en contra de todo esto, pero veamos filosóficamente y con equilibrio las cosas, ¿verdad? Yo creo que todo con balance requiere su espacio y tiene derecho a escucharse, a pensarse y a cuestionarse. Entonces, a medida que la tecnología avanza, ¿cómo podemos garantizar que se utilice para el bienestar de la humanidad? Harari destaca la importancia de la ética de este nuevo mundo, por supuesto. O sea, no es solamente ya un tema de que si le sirve al mercado, es que por lo menos nosotros en Occidente estamos acostumbrados a que algo es bueno o malo, sí, solo sí le funciona al mercado. O sea, eso lo habíamos hablado en la otra charla, la genealogía de la moral de Nietzsche, ¿se acuerda? Cuando hablamos del nihilismo. Bueno, ¿qué es el nihilismo? Cuando los valores pierden su valor, ¿verdad?
cuando el sentido de la vida, con valores sólidos, anclados a una tradición, a una identidad espiritual histórica, se pierde y lo único que queda son las mercancías en un mundo del mercado y de intercambio donde todo se compra y se vende, hasta las emociones, el amor, los gustos, etcétera. Entonces, esa es otra de las grandes preguntas. Ahí es donde la ética vuelve, pienso, a recuperar, igual que el profesor lo dice, un espacio importante porque al final es lo humano. O sea, hay que volver a centrar el desarrollo en las personas, en ese sentido, desde esa perspectiva. Por supuesto, hay que pensar en el planeta y en la vida del planeta en general, porque tenemos una crisis climática que no podemos negar, pero un paso a la vez. O sea, yo creo que la crónica del transhumanismo que busca supuestamente mejorar los seres humanos y hacerlos inmortales y hacerlos mitad hombre y mitad máquina, debe de pasar por un filtro ético muy importante, no solamente científico, donde se recupere a lo humano de nuevo. O sea, ¿qué es lo que hace realmente humano al humano? Bueno, las emociones, la muerte. O sea, decía Martin Heidegger, lo que nos hace realmente conscientes de la vida es que somos seres para la muerte. O sea, nosotros nacemos y morimos y eso es la naturaleza humana, eso es lo que hace al humano humano, que vivimos, venimos a pasar una experiencia de vida y cuando nos toque, ¿verdad? Como dicen nuestros abuelos, cuando Dios quiere, nos vamos de este mundo, o sea, morimos, somos seres para la muerte. Y eso no tiene que ser ni negativo, ni tiene que ser malo, ni tiene, al contrario, o sea, eso le da más bien valor a la experiencia que estamos viviendo para vivirla con fuerza, con esa emotividad. Eso es lo que nos hace humanos, eso es lo que el liberalismo transhumanista quiere liberarnos de. Entonces, por eso hay una reflexión ética importante. Y vean qué interesante. Harari no es el único, Harari no es el único que ha visto esto. Hace ya más de medio siglo otro señor se le adelantó. Por supuesto que no había inteligencia artificial ni nada, pero ya este señor lo veía. Se llama Gunther Anders. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Gunther Anders. Gunther Anders fue un gran filósofo alemán. Fue esposo de Hannah Arendt. Después se separaron, claro, es que entre dos filósofos convivir debe ser complicado, ¿verdad? Yo no me imagino esas discusiones filosóficas. Pero Gunther Anders fue considerado el filósofo de las catástrofes porque él luchó toda su vida contra la energía nuclear, las bombas atómicas, y él tenía una mente muy lúcida de las catástrofes que estaba viviendo el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo tecnológico. Entonces, Gunther Anders dice y escribió un texto que yo recomiendo, son dos tomos que se llama La obsolescencia del hombre. Por allá en los años 50, 60, por ahí, escribió un texto que se llama La obsolescencia del hombre y eso lo deja uno con la boca abierta también, por supuesto. Así, Anders acuñó el término de vergüenza prometeica. Y vea qué interesante este concepto de vergüenza prometeica de Anders. Y es que él decía que precisamente la técnica y la tecnología rebasaron al ser humano. Y él dijo que el siglo XX se acabó en agosto de 1945, que ahí se inauguró el periodo de las grandes catástrofes de la humanidad, con las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, con esa nueva forma de matar en masa y de destruir. Entonces él desde ahí luchó toda su vida en contra de la energía atómica. Hay un libro donde él envía cartas al piloto que tiró una de las bombas, que es muy interesante porque ese piloto se volvió loco después, ¿verdad? Él tomó una conciencia profunda de lo que hizo y él se volvió loco y anduvo con una vida vagando por Estados Unidos, lo metían en centros psiquiátricos, después lo sacaban, o sea, él después de lo que hizo no pudo tener una vida normal y sufrió trastornos toda su vida. Gunther Anders le mandó cartas a él y le preguntaba qué se sentía haber hecho lo que hizo. Bueno, en fin, la vergüenza prometeica como concepto de Gunther Anders es que el hombre mira a la tecnología que él mismo ha creado y se siente inferior a ella. Vergüenza prometeica. El hombre crea la tecnología, la vuelve a ver y se siente inferior a ella.
Ahí es donde él habla sobre la obsolescencia del hombre debido al avance tecnológico, la creciente dependencia de las máquinas y la deshumanización del trabajo son claves en su análisis. Una de las mentes más lúcidas del siglo XX. ¿Qué nos decía? Para contrastar un poquito con Harari y mirar que hay mucha cercanía en estos pensamientos. Anders nos habla sobre la alienación tecnológica como la pérdida de control y autonomía de la persona frente a la tecnología, ¿ves? Precisamente lo que nos dice Harari con la inteligencia artificial, es lo mismo. ¿Cómo se manifiesta eso? Bueno, hoy en el siglo XXI, por supuesto, Anders no vivió eso, pero anticipó cosas, pero hoy en el siglo XXI tenemos o no tenemos una dependencia excesiva de los dispositivos y las redes. Vivimos dependientes 100% de la tecnología. O sea, realmente el planeta es como una tecnosfera, ¿verdad? Como dicen algunos pensadores. O sea, hoy no podemos prescindir de la tecnología porque nos morimos y se muere el planeta. Pero tampoco podemos seguir el camino que llevamos porque igual vamos a tener un fin poco bonito y poco futuro para las nuevas generaciones. Entonces es la encrucijada en la que nos encontramos ahorita y bueno, eso es un poco lo que nos plantean estos autores. En aquel tiempo, como les digo, lo que decía Gunther Anders era la angustia existencial por el desarrollo de energía atómica y la guerra nuclear casi inminente que después de la Segunda Guerra Mundial se vivió durante el periodo de la Guerra Fría. Y esto conlleva también a la pérdida de autenticidad y bueno, muchos de los problemas que tenemos hoy en nuestra sociedad, como el burnout y el exceso de cansancio, la depresión, todo está relacionado con todo. Tenemos que ver las relaciones que no se ven, pero que ahí están entre el modelo económico, el desarrollo tecnológico y la sociedad que tenemos. ¿Verdad? El filósofo ya nos hablaba después del 45 sobre la pérdida de autenticidad en la era tecnológica. Imagínense lo que nos dice incluso Harari, es que el individuo ya no es solo individuo, sino que es muy dividuo, dice él. El individuo es individuo. ¿Por qué? Porque lo siguen dividiendo en células, en cosas, y en cosas, y en cosas a nivel científico, a nivel neurocientífico, etcétera. Pero ¿a qué nos quieren llevar? ¿verdad? ¿A qué nos quieren llevar? Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Y el impacto de la sociedad, por supuesto, en este caso lo señala antes, pero también coincide plenamente Harari, ¿verdad? Que esta posible obsolescencia tiene un impacto profundo, generando una crisis de identidad y de valores. Ahora, es la pregunta, les digo yo a ustedes, ¿vivimos o no vivimos realmente una crisis de identidad y de valores? Por supuesto. O sea, es innegable. Tengamos la postura política o ideológica que tengamos, ¿verdad? Eso está por encima de hay una crisis de valores y de identidad real. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se nos ha ido liberando, como les decía al principio, la crónica del liberalismo extremo, se nos ha ido liberando. Es que es una forma de totalitarismo. O sea, aquí hay que entender que las tres ideologías políticas de la modernidad, llámese fascismo, liberalismo, comunismo, son ideologías de carácter totalitarias. ¿Verdad? Así es como el fascismo hizo lo que hizo en la historia y el comunismo hizo lo que hizo en la historia, bueno, el liberalismo hizo Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? O sea, también son ideologías de carácter totalitarias en ese sentido. No lo vemos así tal vez con el liberalismo porque fue la que ganó la Guerra Fría, etcétera, etcétera, pero haciendo un análisis crítico desde esta perspectiva del tecnoparadigma tecnocientífico, es igual o peligroso como los otros. Y otros autores como Byung-Chul Han lo han planteado, ¿verdad? Que son autores, el filósofo surcoreano, que es doctor en filosofía, da clases en la Universidad de Berlín, en Alemania, y plantea eso mismo. O sea, dice, el liberalismo es tan peligroso como aquellas otras ideologías. Lo que pasa es que hemos interiorizado tanto esto por el fin de la historia, por el fin de la Guerra Fría, que claro, uno adentro ni lo siente ni se da cuenta, pero un análisis desde afuera empieza a demostrar que la cosa no camina muy bien, dice Byung-Chul Han. Entonces, bueno, el exceso de positividad, el burnout,
la sociedad de la transparencia, ya no es aquella sociedad industrial donde decía usted debe, ¿verdad? Usted debe cumplir con un horario, usted debe hacer esto, usted, sino que ahora es la sociedad del poder, usted puede, y si usted puede, y si usted falla es culpa suya, no es culpa de la estructura, no es culpa del sistema. No, no, si son, por eso dice Byung-Chul Han que hoy no se genera revolucionarios, sino gente depresiva. ¿Verdad? Porque se nos ha separado y se nos ha blindado de ese nuevo totalitarismo moderno en el que vivimos. Y en fin, pero bueno, continuemos con Harari para no desviarnos de la conversación. El impacto en la política también es claro, dice Harari, porque los avances tecnológicos podrían redefinir el poder y la política. ¿Cómo afectaría esto las relaciones, el mundo, etcétera? Vean esta pregunta que yo puse, el hackeo de la democracia. Cuando los algoritmos se eligen por nosotros o nos convencen de apoyar un candidato a una causa. Vean, volvemos a lo mismo. ¿Qué es el Big Data? ¿Verdad? ¿Para qué sirven los algoritmos? Y esto se los digo. ¿Verdad? Yo hace poco terminé una especialización en inteligencia y contrainteligencia y lo más interesante del curso fue que precisamente no es ya un tema solo para hablar de seguridad o de política, sino que se aplica a los negocios, al comercio, a la tecnología y a la vida cotidiana. ¿Gracias a qué? A la era digital. ¿Por qué? Porque hoy el factor clave es la información. La información es poder. Con solo que usted deje un like en Facebook o en Instagram o en TikTok o donde usted se le ocurra, con solo que usted ponga un dedito para arriba de like, ya hay alguien sacando esa información, viendo su perfil y viendo cómo a usted le gustan las cosas, en qué cree, cómo piensa, ¿para qué? No solamente para términos políticos y ponerle un candidato que a usted le guste y usted vaya creyendo que va libremente a votar por él, sino para ofrecerle productos, para ofrecerle cremitas para las manos, champú para el pelo, un cepillo de dientes que no le dañe las coronas. ¿Ya? O sea, entonces, esto va mucho más allá de lo que uno podría pensar y así con el tema de la democracia. O sea, es muy fácil, ¿verdad? Y hay herramientas digitales, incluso gratuitas, que son de libre acceso para todos, donde yo puedo meterme, segmentar público en un país, en una provincia, sacar preferencias y gustos y crear un producto a la medida de esa provincia y de esa gente. Y si lo puedo hacer con una pasta de dientes, ¿por qué no lo puedo hacer con un candidato? ¿Quién dice que es prohibido? Entonces ese es el hackeo de la democracia. Iremos a votar creyendo una convicción propia sin saber que no es una convicción propia, sino que es una operación psicológica creada adrede y con una dirección y un motivo claro. ¿Y cómo hacemos para saber que no es así? Y eso es real, o sea, eso es el mundo real, se los digo. Y si no me creen, hay un documental muy interesante que se llama Cambridge Analytica, que fue sobre la primera elección de Trump en el 17, donde cómo se utilizaron los segmentos, los algoritmos, el Big Data para sacar información y ofrecer casi que el candidato personalizado a la medida, ¿verdad? Todo eso es real, o sea, eso no es para nada el mundo de las ideas, diría Platón, ¿no? Pues este es el mundo real. Entonces, cuando eso sucede, estamos hablando de hackeo de la democracia. ¿Cuál va a ser entonces la naturaleza de la democracia en la era digital? Byung-Chul Han habla de infocracia en uno de sus últimos libros, ¿verdad? Infocracia. Y cómo se desvirtúa incluso los mismos valores de la democracia en la era digital, porque, bueno, en la época de la transparencia, lo transparente lo transparente es una dictadura. Lo transparente es una dictadura. ¿Por qué? Porque si todo es transparente, todo está ahí. Y todo tiene que estar ahí y no hay privacidad, porque se va a ver como sospechoso. O sea, no es otra forma del Big Brother is watching you, nada más que del siglo XXI. Lo mismo, es exactamente lo mismo. Es la dictadura de la transparencia. Bueno, ¿qué sucede, por ejemplo? Vamos a otro caso, dejemos la política de lado. ¿Qué sucede cuando una aplicación lo convence a usted de que a mí me conviene más aquella persona y no esta con la que yo estoy saliendo? Porque resulta que ya hay aplicaciones que hacen un análisis de la personalidad
y los gustos y le dicen a usted, vea, usted tiene 90% posibilidades de tener una vida feliz si se casa con esta persona. Si se casa con esta otra, va a tener una vida infeliz y va a ser un amargado y se va a divorciar y su vida va a ser un desastre. ¿Qué hago yo? ¿A quién le hago caso? ¿Al corazón? ¿A la aplicación o a la persona? Pues pucha, me la pusieron complicada y yo la verdad ni sé ya qué pensar. A la de menos la aplicación tiene razón. O a la de menos es una sugestión que me hace llevar esa relación a que de verdad fracase, porque ya yo tengo eso en la mente, entonces esos son sesgos psicológicos para la toma de decisiones. Y eso es real también. Entonces es otro de los temas que plantea Harari en su libro, por eso es una locura. Pero vale la pena leerlo, vale la pena. Nos pone a pensar en esto, ¿verdad? Entonces, el match digital. Hoy esas aplicaciones de citas que nos dicen, bueno, usted tiene más afinidad con este, con otro, en fin, todo. Sigmund Bauman tenía un libro que se llamaba Amor Líquido. Yo no sé si ustedes en algún momento lo leyeron, lo escucharon, Amor Líquido, pucha, y es eso. Bauman en el Amor Líquido dice, es que hoy la gente habla de, estamos conectados. No dice, tenemos una relación, tenemos un vínculo. ¿Por qué? Porque la palabra conexión implica desconexión, implica abolir los sentimientos. Si yo conecto un cable, lo desconecto y no siento nada. O sea, lo humano otra vez dejado de lado. Amor líquido. Bueno, eso un poco con la inteligencia artificial. Es una cosa bastante de locos, insisto, ¿verdad? Como cuando uno confía más en una máquina que un médico, bueno, vean el caso del ChatGPT, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de usar el ChatGPT, ya existe, está ahí. Hasta inteligencia de imágenes se puede hacer, o sea, yo puedo meter una imagen mía o de cualquier persona que no sé en qué lugar es y yo la meto al ChatGPT o lo pongo en Google Lens y le digo, ¿en dónde es esto? Y el ChatGPT y el Google Lens le dice, esto es en Ámsterdam, esto es en Dinamarca, ta. O sea, yo puedo hacer inteligencia de imágenes utilizando esas herramientas públicas y abiertas. Imagínense. El ChatGPT le hace la tarea a los carajillos en la universidad. Yo por eso cuando estaba dando clases ahora, ya yo les dije, vea, a mí ya no me interesa que me entreguen el artículo de 15 páginas con formato APA y bibliografía, pues yo sé que eso se los va a hacer la inteligencia artificial. Yo lo que quiero es que se sienten y me expliquen ustedes las cosas y cómo las están entendiendo, para ver si es cierto que saben algo, si están detrás del tarro, ¿verdad? Detrás sí, del palo. Porque ya ahora la redacción de documentos, etcétera, no me garantiza a mí, digamos, como profesor, que un estudiante está aprendiendo, ¿sabe? Entonces vamos un poco por ahí. Bien. Y este es el otro gran tema, ¿verdad? El mundo de los avances tecnológicos y cuál será el papel de la religión en ese mundo. Yo creo que la tradición seguirá siendo muy importante y aquí me gustaría que más bien las religiones, las tradiciones espirituales no se adapten, que más bien defiendan lo que son, porque son las que al fin y al cabo van a terminar defendiendo lo humano otra vez. Si la filosofía se distanció de la religión y la metafísica, si la ciencia mató a Dios, como dijo Nietzsche, y si el hombre hoy se cree Dios, entonces, ¿qué es lo último que podría defender lo humano? ¿Verdad? Yo creo que aquí hay un espacio para reflexionar, porque hay que romper con esa visión moderna, clásica, de que el antagonismo entre la religión y la ciencia, entre Dios y la verdad, etcétera, etcétera. O sea, en una época eso fue el periodo, fue la discusión, etcétera, pero ya estamos viviendo un nuevo paradigma, una nueva realidad que tiene que ponernos a replantearnos esto y a replantear las verdades que a través de los mitos fundacionales se nos transmitieron como cultura y civilizaciones. Y eso es una discusión profunda, ¿verdad? O sea, hay que entender, y lo ha dicho Mircea Eliade. Mircea Eliade tiene un libro que se llama Mito y Realidad, que es riquísimo de leer. Y Mircea Eliade explica cómo la prepotencia, la soberbia de la filosofía en Occidente, por lo menos, y de la ciencia, han hecho ver el mito como algo
falto de realidad, de verdad, pero han perdido de perspectiva que el mito es una forma de transmitir verdades superiores que muchas veces son eh, poco adaptables a una idea racional clara, pero que están ahí. Entonces, de ahí el valor del mito, ¿verdad? De ahí el valor de lo humano, de lo espiritual en ese sentido. ¿Verdad? El mito, las alegorías ancestrales son formas de transmitir verdades superiores que no son accesibles a la razón o al entendimiento, pero que son reales, están ahí. Si no, nosotros no tuviéramos una identificación espiritual o religiosa, ¿verdad? Seríamos como aquello que hablaba Harari al principio. Entonces podemos violar que eso nada más un cambio de energías y de choques eléctricos en la mente. Pero no, no es así. Entonces por eso pienso que más allá de adaptarse, lo que tienen que plantear es cómo volver a unir en la diversidad lo humano, ¿verdad? Eso es fundamental. Con el avance de la tecnología, de la vigilancia y la recopilación de datos, que es lo que les hablaba ahora, ¿verdad? Viene la preocupación por la privacidad. Eh, Harari habla del tema de la libertad individual, ahí por eso yo pienso que critica el liberalismo, pero sigue siendo liberal en eso, de la libertad individual. Pero bueno, no solamente el tema de la libertad individual, como estábamos hablando ahora, es que o sea, el individuo sí, yo sé, es importante, pero es que hay algo mucho más importante que la humanidad en su conjunto, la vida misma. Y en términos de sistema, es que tenemos que visualizar y pensar esto que se está moviendo con el tecnoparadigma de la era digital. ¿Qué sucede entonces con el futuro de la humanidad? Nos dice Harari, y ya para ir cerrando, nos desafía a reflexionar. Yo creo que eso es lo rico de este texto y de las ideas locas que nos plantea, que todas están basadas en hechos reales. Eso es muy importante dejar claro, ¿verdad? Él no está inventando mundos, él no está inventando situaciones, no, él está hablando a partir de hechos reales, de cosas que ya están sucediendo, que lo pusieron a él a reflexionar y a pensar y a escribir. Entonces yo creo que sí, deberíamos de preguntarnos si estamos realmente preparados para los desafíos que nos trae todo este nuevo mundo, especialmente, por ejemplo, cuando ponemos a ver los países del sur global en general, que no están adaptándose correctamente ni adecuando por lo menos sus currículas educativas a la nueva era para dar las oportunidades y las herramientas a la gente joven para que pueda desarrollarse mejor en ese mundo, que nos estamos quedando atrás con el tema de la desigualdad y que, por ejemplo, se piensa en construir ciudades inteligentes, pero basándose en los problemas estructurales que se arrastran, muy diferente a otros países, por ejemplo, que primero nivelan la cancha y después construyen las oportunidades. Nosotros ponemos la carreta delante de los bueyes. Son muchos temas que para la vida práctica, política de los países tenemos que reflexionar en términos de desarrollo, ¿verdad? ¿Qué implica mejorar la calidad de vida de las personas? Dar oportunidades de educación, de empleo dignas en esta nueva era y dar las herramientas. En fin, eso es un poquito las cosas ya más aterrizadas en lo real que deberíamos de reflexionar en ese sentido. Y ya para terminar, bueno, el Homo Deus, que nos invita a contemplar un futuro donde la tecnología, la biología, y yo sumaría ahí la economía irracional, ¿verdad? Egoísta, transformarán la humanidad de maneras inimaginables. ¿Estamos listos para este nuevo capítulo? Esa es la gran pregunta que nos hace Harari. Iremos viendo de camino. Yo creo que también, tristemente, la nueva tecnología se presta para facilitar muchas cosas poco agradables, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ahí es donde el juego ético, los principios, la identidad, la tradición y los valores empezarán a jugar ya un rol fundamental de cara a todo esto, porque eso siempre trascenderá lo material y es lo que en toda la historia de la humanidad le ha permitido al ser humano vivir, persistir, desarrollar su historia y pensarse, ¿ya? Pensarse a sí mismo, pensar el futuro y pensar en su contexto.
Así que, bueno, espero que les haya gustado. Voy a cerrar por aquí para dar espacio a algunas preguntas sobre esta interesante charla de Harari y si el Homo Deus realmente es Homo Deus o seguimos siendo más bien Homo sapiens. Muchísimas gracias. Sí. Em, bueno, pues excelente, excelente la charla. Muchísimas gracias, Mauricio. Realmente un tema impresionante. Por aquí tengo eh, que me mandaron unas inquietudes de cómo impactará la inteligencia artificial en la estructura social y la económica y social y económica actual y qué papel jugarán las emociones en un mundo cada vez más dominado por la tecnología. Bueno, muchas gracias. Es una gran pregunta. Yo creo que ya lo estamos viendo, ¿verdad? Ujú. Hace poco, la empresa Apple sacó al mercado por primera vez sus lentes de realidad virtual. Yo no sé si ustedes vieron, y son carísimos, valen casi $4,000 unos. Eso es una computadora virtual, ¿verdad? Eso es una computadora virtual. Ya usted no necesita el físico para escribir, el teclado, nada. Si usted se pone los lentes y eso le tira una pantalla en su, ¿verdad? Ahí, una pantalla que es la computadora y usted toca con los dedos y usted parece, o sea, desde afuera alguien que no los tenga puestos, ve, dice, esa persona es un loquito, porque se pone unos anteojos y está haciendo cosas, bueno, así está impactando y va a impactar. O sea, yo creo que ya no solamente hay que hablar de la geografía tradicional, de la geografía política, de la geografía espacial que conocemos, sino de la geografía digital. Los avatares, o sea, nosotros vamos a tener, yo voy a tener, bueno, no sé si yo voy a tener, pero va a haber, puede haber un Mauricio en el mundo de la geografía digital, del ciberespacio, donde yo me pongo los anteojos y a través de eso voy a interactuar con doña Helen y vamos a tener conversaciones tan reales, aunque estemos muy distantes. Hoy esté de día y yo esté de noche. Podríamos llegar a tener relaciones sentimentales hacia distancia, donde todos los días nos ponemos los anteojos y nos hablamos. Y quizás nunca nos hayamos visto físicamente. O sea, así está impactando. No es que va a impactar, sino que así está impactando. Por otro lado, el tema de la Big Data, ¿verdad? Y todo el tema del marketing que les explicaba aquí en la presentación, por el tema de sacarlos, la información suya, sus datos, sus gustos, sus preferencias. Y ahí ya lo anclamos al mundo de las emociones. O sea, vivimos, creo yo, en una sociedad bastante, eh, ¿qué les digo? Una sociedad de masas en términos de Ortega y Gasset. ¿Verdad? Yo no sé si ustedes leyeron el libro La rebelión de las masas, y yo creo que eso aplica mucho a hoy. ¿Verdad? Masas que se mueven no por la razón, sino por la emoción. Entonces, estamos frente a una guerra psicológica, en términos ya más de inteligencia. Estamos viviendo una guerra psicológica donde las emociones y la mente son el campo de batalla. Ya no son las ideologías o la economía, sino las emociones y la mente. Entonces, ¿qué rol juegan? Hoy están jugando un rol muy importante. ¿Por qué? Porque o son la forma de neutralizar la voluntad del ser humano para transformar la realidad, o por el contrario, son la forma de reactivarnos y despertarnos para luchar por un cambio. Entonces, ese es el papel y ese es el rol de las emociones, ¿verdad? Y así lo veo yo un poquito, digamos, en esa dirección. El campo de batalla, el teatro de operaciones es el planeta completo, pero las trincheras son nuestras mentes. ¿Verdad? La guerra está, la guerra psicológica, la guerra de propaganda es mental. ¿Verdad? Ese cómo manipular las emociones, ya sea para neutralizar la voluntad. Por eso dice Byung-Chul Han que es para producir depresivos y no revolucionarios. Porque si usted logra neutralizar la voluntad del ser humano, usted tiene un zombie. ¿Verdad? Usted tiene un zombie. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Alguna otra pregunta? Aquí, Haya puede abrir, Haya puede abrir
Creo que está en mute. Allá, puedes abrir tu micrófono. Es que, sí, A ver, no se le escucha porque está en... Gracias. ya. Disculpe, mire, yo simplemente le quiero dar las gracias por esta excelente exposición, por su capacidad de síntesis de un tema tan difícil como este libro de Harari. Personalmente le tengo mucho temor a la inteligencia artificial, tampoco ni me atrae ni me seduce, justamente por sus aportes en esta conferencia, con los que estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Muchas gracias, doña. Ya va, muy amable. Sí, sí, bueno, son grandes retos. O sea, yo personalmente pienso que la inteligencia artificial nos puede ayudar a facilitar muchas cosas cotidianas, que por supuesto está bien, pero sabemos que por ahí no va la cosa. Y ese es el gran temor, ese es el gran temor, sin duda. Así es, Yes. así es. Tampoco Pregunta. creo que la vida hoy en día sea más sencilla. Enmascara lo difícil que se ha vuelto. Correcto, correcto. Yo pienso igual, a veces me gusta más pues ir a zonas un poco alejadas de la ciudad donde Claro. veo gente con la que puedo compartir más lo humano, ¿verdad? Que Ujú. es como gente más Sí. sencilla. Pues, Lo que se está perdiendo en la ciudad, lo humano. claro. Gracias. Una otra pregunta. Yo creo que quedamos todos impactados, Mauricio. La verdad. Qué pena. Bueno, está uno como, Sí, sí, sí. este, Doña Berta levantó la mano. Sí, gracias Mauricio, la verdad que deja mucho que pensar todo esto y una de las cosas que a mí me quedó dando vueltas, hablaste de que Harari dice que ahora somos homo deus, más que personas pensantes por la capacidad que hay hoy en día de modificar mucho de la genética del ser humano. Sin embargo, yo creo que todos estos robots y toda esta inteligencia artificial la creamos nosotros. Entonces, siempre va a haber un nivel o tal vez me equivoco, un nivel superior del pensamiento del ser humano sobre el funcionamiento de un robot. Sí, hoy en día la individualidad y lo que somos se ha perdido porque todo el mundo puede saber qué como, cómo visto, qué pienso, pero al final el hombre tiene la capacidad de pensar por encima del robot que creó, de la inteligencia artificial que creó. Entonces, no es que estemos jugando de Dios, sino que tenemos más capacidad para crear cosas nuevas. No sé si estoy equivocada o no te entendí bien. Muchas gracias, doña Berta. No, no, yo creo que está bien, es una interpretación totalmente válida. Yo, en lo personal, no creo que seamos homo deus. O sea, yo considero que de ninguna manera el ser humano va a superar a Dios nunca. Que sí tenemos la capacidad, como dice usted, del pensamiento, ¿verdad? Para poder hacerle frente a ese monstruo que hemos creado, para llamarlo de alguna manera, eso sí, sin lugar a dudas, porque nosotros lo creamos, ¿verdad? Nosotros lo hemos creado. Ahí el gran tema precisamente es cómo con ese don, digámoslo así, que tenemos, podemos de alguna manera regular, marcarle la cancha a esto, para que no se salga de control, que no se salga de las manos, ¿verdad? Esa es la gran disyuntiva, la gran paradoja también, para no caer en lo que decía Gunther Anders, en la vergüenza prometeica, ¿verdad? De que nosotros volvemos a ver la inteligencia artificial y cómo Alexa abre las puertas de las casas y nos sentimos inferiores, si nosotros fuimos los que lo creamos.
Entonces yo creo que esa misma capacidad, ese mismo pensamiento nos tiene que permitir saber enfrentarnos a eso. Pero bueno, yo no creo que seamos homo deus, sigo pensando que somos, ¿verdad?, seres humanos. Quiero seguir siendo humano, no quiero vivir eternamente de manera inmortal, no quiero ponerme chips, no quiero mejorarme, entre comillas, de ninguna manera, porque yo quiero ser así, vivir esta experiencia humana, y porque yo sí considero que existe un orden espiritual superior, no solamente material, como nos dicen estos que son muchas veces ateos del tecnoparadigma moderno, ¿verdad? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por esta charla tan impactante y como dijo Jaya, que has podido sintetizar un tema tan actual de una manera tan clara. Como dijiste, Homo Deus, de Yuval Harari, es un libro que explora el futuro de la humanidad, una alerta, pienso, una luz roja. Como, como nos explicaste, es un libro que examina y plantea preguntas sobre el futuro del trabajo, la religión, la biología, la política, la sociedad, la guerra, la felicidad, en fin, todo el entorno. Es un reto y una nueva era. Eh, Esperemos que la ética y los valores morales se mantengan. ¿Qué, qué será de la cultura, Claro. del pensamiento abstracto, de poder soñar, de disfrutar de la naturaleza o de cosas simples, no tan complicadas y tan científicas? O sea, lo simple, el ocio, digamos, que vemos a los niños que están con un aparato y que están totalmente guiados de una actividad, otra actividad, otra actividad. Y cuando tienen un rato libre, no saben qué hacer. O sea, son cosas también que tenemos que pensar, y quizá los que vivimos también otra época tenemos que transmitir y decirlo, ¿verdad? O sea, que no perdamos esa calidad de vida también que hemos tenido y que no queden en el pasado, pienso. Debemos rescatar muchas cosas y bueno, no podemos tampoco parar el avance, pero yo creo que nos has dejado ahí unas interrogantes importantes que, bueno, tenemos que vivir con eso y ver cómo hacemos. Necesitamos otra charla, Mauricio. Con todo gusto, ¿no? Con todo Una gusto. guía, una guía práctica. Todo va a estar escrito. Sí, sí, sí. No, bueno, yo creo que la última charla que di sobre Harmut Rosa y lo indisponible, ¿se acuerdan? Le hablábamos que en la velocidad del mundo moderno, todo queremos consumirlo, todo queremos tenerlo para tener una Ajá, experiencia real de vida, pero que el mercado no nos puede vender esa ajá. experiencia, porque esa experiencia es indisponible al mercado. Esa experiencia está en lo que ustedes dicen, en lo sencillo, en lo que se vive así, lo humano, en la experiencia humana. Esa es la mejor forma de resistencia a este mundo del tecnoparadigma loco y ateo. Esa es la mejor forma de resistencia. Lo indisponible, dice Harmut Rosa, ni se compra ni se vende, porque llega con una canción que me gustó y la escuché 1000 veces porque me llega y me encanta. Porque fui a ver un atardecer o salí con los nietos o los hijos o los sobrinos al parque. Eso es lo indisponible y eso no tiene valor, ¿verdad? Eso no tiene valor ni hace falta la tecnología para eso. Entonces yo creo que ahí Harmut Rosa tiene mucha razón, ¿verdad? Es una buena forma de enfrentar la modernidad desarrollista y del tecnoparadigma, de una manera más bonita y humana. Por eso les decía, yo no tengo interés en vivir eternamente, que me muera cuando me toque, no quiero ponerme chips, no quiero ser mitad humano, mitad robot, no me interesa, prefiero llamarme un humano desmejorado que no esas cosas. Esa será mi forma de resistir hasta que me muera, pues.
No, no quiero que me cambien. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos porque la verdad pienso que ha sido una tarde maravillosa. Con todo Muchísimas gusto, gracias. para servirles. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.